pasada, después de predicar, empecé con un resfriado de estos fuertes y estuve con la voz así un poco mal toda la semana, pero pensaba que hoy estaba bien hasta que empezamos a cantar. Y digo, uy, no estoy bien del todo, pero bueno, mejor estoy, así que podemos... Sí, creo que aquí adelante faltan algunas hojas. Eso. Muy bien, estamos en el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios os recuerdo un poco lo que hemos hecho. En el libro hemos comenzado y hemos visto en los primeros 8 capítulos, hay una serie de discursos que da un padre para su hijo. Y luego a partir del capítulo 10 empezamos con proverbios sueltos. Bueno, veo que tenemos una situación interesante aquí. Andrea es increíble. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Gracias, Andrea. Pues empezamos en el capítulo 10 con unos proverbios que son proverbios sueltos. Habla de un tema, de otro tema y está todo mezclado. No está organizado como todos los proverbios que tienen que ver con la boca, todos los proverbios que tienen que ver con el dinero. Entonces, muchas veces lo que requiere este libro es un estudio, un tiempo para leer y empezar a conectar los pensamientos. Y tengo la sensación de que el sabio lo hace adrede, o sea, lo hace para que tengamos que esforzarnos para entender la palabra. No lo pone fácil para nosotros, sino que lo pone esparcido para que sigamos leyendo, entendiendo cada vez más. Y la verdad es que leyendo este libro de Proverbios muchísimas veces, leyendo de repente vemos uno que habremos leído, no sé, 20 veces antes, pero jamás lo hemos entendido como lo entendemos en este momento. Qué bien, qué importante es. Pero para hoy yo quería arrancar con la historia de un rey. La historia es la historia del rey Roboam. No es quizás el rey más famoso y quizás su nombre incluso es un poco extraño, Roboam. ¿Quién es este Roboam? Pues lo encontramos en 1 de Reyes 11:43, donde leemos, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Ahora es curioso porque cuando leemos de David, David tenía varias esposas y entendemos que aunque vemos cosas en el Antiguo Testamento como reyes que tienen múltiples esposas, en ningún momento está esto normalizado o incluso aceptado para el pueblo de Dios. Es algo que hacían los reyes, pero no algo que es un patrón que tenía que seguir todos. Y vemos a David con varias esposas, y con estas varias esposas, como podemos imaginar, tiene varios hijos. Y el texto nos da nombres de sus hijos. Ahora, cuando llegamos a Salomón, Salomón es el no va más. Salomón tenía 1000 mujeres, entre concubinas y esposas, 1000 mujeres. Estaba muy ocupado el hombre con todas estas esposas. Ahora, entre 1000 mujeres, ¿cuántos hijos tendría Salomón? Póngale un hijo a cada una y ya tienes una tribu, más allá de una tribu. Ahora, lo curioso, la Biblia nos da un nombre. De todos los hijos que podría haber tenido, nos da un nombre, y el nombre es Roboam. Por lo tanto, cuando leemos en Proverbios, y ese libro escrito por Salomón, y él empieza a hablar, hijo mío, hijo, escucha mis palabras, empezamos a entender que está hablando de Roboam. Este es el personaje principal de los primeros capítulos de Proverbios. Este es el que tendría que estar sentado con su padre,
aprendiendo de la sabiduría. Y sin embargo, leemos en 2 de Crónicas 12:14 que Roboam, cuando llegó a ser rey, ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Veo al rey Salomón así, listo para dar cabezazos contra la pared. Toda la vida de su hijo le había advertido, le había animado, tienes que buscar al Señor, cuidado, cuidado, que hay un camino que te parece recto, pero el camino, el fin de este camino es la muerte. Y sin embargo su hijo al final dice, ay, yo no necesito tanto a Dios. Yo por mi cuenta, yo sé lo que está bien, lo que está mal. Y vemos aquí a Roboam que hace lo malo ante los ojos de Dios. En particular, aunque el texto jamás le llama como tal, entiendo que Roboam es el necio que tenemos aquí en el libro de los Proverbios. Él es el que se desvía de la verdad para buscar su propio camino, pensando que realmente es el más sabio de todos, cuando realmente deja atrás a la única fuente de sabiduría. Por lo tanto, quiero empezar con este Roboam y volver a esta frase del capítulo 8, versículo 13, donde la sabiduría había invitado, había llamado y había dicho, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y ahora salto al final para que sea un poco más fácil. Aborrezco, la sabiduría aborrece, ¿qué? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Es interesante, empieza desde adentro con la soberbia, la arrogancia y luego pues me sigue ese camino como se muestra hacia afuera, hacia el mal camino y finalmente incluso hacia la boca perversa. Y la sabiduría dice, odio eso. O si podemos dar un paso más, porque Dios es perfecta sabiduría. Dios aborrece, ¿qué? La soberbia. Ahora, eso debería ser suficiente consejo para nosotros y desde luego para Roboam, para entender, hay que tener mucho cuidado con la soberbia, con esta arrogancia, con ese orgullo. Hay que tener muchísimo cuidado. Y casi todos nosotros hacemos lo mismo, decimos, sí, menos mal que yo no soy una persona arrogante. Menos mal que yo no soy una persona soberbia. Menos mal que no tengo orgullo. Un momento. Lo que muchas veces nos lleva a decir eso es que conocemos a personas que son, vamos, muchísimo más arrogantes que nosotros. Personas que son soberbias, pero de más. Personas que tienen un orgullo que nace y que se manifiesta. Y nosotros, puesto que estamos dentro de nuestra piel y no lo vemos saliendo de nosotros tanto, imaginamos que no es un problema nuestro. No obstante, ese es el gran problema del ser humano. Tenemos un ego que está ahí buscando manifestarse. Tenemos una soberbia que realmente siempre está acechando en nuestra vida. Y por lo tanto, quiero escuchar las palabras del rey Salomón, de este rey sabio que incluso dirigía a su hijo y que su hijo mismo decía, sí, voy bien. Y luego después vemos a su hijo haciendo lo malo, su hijo no buscando al Señor su Dios, sino siguiendo su propio camino y efectivamente rompiendo el reino que Dios le había entregado. Bien, vamos a entrar y voy a hablar de lo que la soberbia trae. O sea, sería suficiente decir, Dios odia la soberbia, para que nosotros abandonáramos la soberbia siempre. Pero el texto dice, cuidado, no solamente es que Dios lo odia, es que la soberbia siempre trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la soberbia? Cuando leo el capítulo 11, versículo 2, leo estas palabras que dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Aquí tenemos la imagen.
La soberbia viene andando y siempre va acompañada. ¿Qué es lo que siempre acompaña la soberbia? La respuesta es la deshonra. Nunca está lejos la deshonra, siempre va detrás. A veces no lo ves en el momento, pero espéralo, llegará. Ves al que entra como el mejor del mundo, el que entra y que no hay nadie como yo, el que, vamos, es el ombligo del mundo entero. Cuidado, detrás viene la deshonra. Dice, imposible, esa persona es increíble. Pues dale tiempo, porque la deshonra siempre acompaña la soberbia. Esa misma palabra que aquí se traduce deshonra, se traduce de diferentes maneras a lo largo de Proverbios. En el 3:35 usa la palabra ignominia. Siempre me gusta esa palabra, ¿no? La ignominia. Esa persona que entra como el mejor del mundo, luego después va a salir con ignominia. Va a salir no como entró. Capítulo 6 y capítulo 13 encontramos la misma palabra traducida vergüenza. Qué interesante, ¿no? Entra la soberbia y detrás viene vergüenza, algo que se intentaría esconderse si se pudiera. Capítulo 9, y capítulo 22, afrenta. Y finalmente el capítulo 12, injuria. Aquí vemos estas palabras que describen ese momento tan triste que viene con uno que realmente cree ser lo mejor de lo mejor. Pensando en Roboam, qué interesante, Roboam, el hijo de Salomón, el hijo que tenía todo lo que quisiera o lo que podría imaginar uno. ¿Te imaginas tener por padre al hombre más rico del mundo entero? Tener por padre al hombre más sabio, a las personas que venían desde tierras lejanas, viajaban para poder hacerle preguntas, porque era tan impresionante estar en su presencia. ¿Te imaginas tenerle por padre? Bueno, Roboam era lo mejor de lo mejor, y sin embargo, el último versículo que leemos de él ya muerto, murió en segundo de Crónicas 12, pero en el capítulo 13 le describe de esta manera, dice, porque Roboam era joven y pusilánime. ¿Qué te parece? Para ponerle en su lápida, ¿no? Roboam, hijo de Salomón, no. Joven y pusilánime. ¿Por qué? Porque donde va la soberbia, detrás viene la deshonra. Detrás viene esa vergüenza, ignominia. ¿Qué es lo que ocurrió en la vida de Roboam? Pues la escena que nos muestra la Biblia es una escena que llama la atención. Murió Salomón y Roboam tiene que tomar una decisión, porque viene la gente y le dice, rey, tu padre ha sido duro. Hemos sido un país rico, pero hemos trabajado muchísimo. Y queremos saber si tú vas a aflojar un poco esa carga que tenemos sobre nosotros. Y nos dice Roboam que hizo algo sabio en un principio. Dice, dadme 3 días para contemplar. Oye, qué bien, ¿no? Porque a veces sentimos la presión de contestar enseguida, y más aún hoy en día con la tecnología, porque nos llega un WhatsApp y el WhatsApp llega en el instante y sentimos que tenemos que contestar enseguida. Ahora, está bien contestar enseguida si puedes contestar enseguida. Nene, ¿dónde estás? Contesta enseguida, porque tú sabes dónde estás. Espero. Pero hay preguntas que nos hace y no sabemos. Y tenemos que tomar un poco de tiempo para pensarlo. Así que toma su tiempo. ¿Y qué hace? Llama a los consejeros de su padre. Y los consejeros de su padre vienen y le dicen, la gente tiene razón. Deberías escuchar a la gente, porque efectivamente, pues has sido duro bajo tu padre. Escucha a esta gente, afloja
y la gente te servirá de toda la vida. Y nos dice el texto algo muy interesante de Roboam. Dice, Roboam rechazó el consejo de los mayores. ¿Habéis notado? No dijo, un momento, vuestro pensamiento me parece bien, pero quiero escuchar a otros. No, antes de escuchar a otros, ya ha rechazado este consejo. No le gusta. Él no quiere ser el más débil. Él quiere ser el no va más. Él tiene que ser incluso mayor que su padre. Por lo tanto, llama a sus amiguetes, los que se habían criado con él. Y los llama a ellos y dice, mira, ¿qué les digo? Ah, los amiguetes. Claro, es muy fácil cuando ya tú eres joven y te han entrado en el palacio, tú tienes ya una posición en el reino y te están preguntando, pues le dicen, no, habla fuerte, diles que si les ha parecido fuerte tu padre, pues no han visto nada todavía. Dice, mira, mi padre os castigaba con látigos, yo os voy a castigar con escorpiones. Dice, mi meñique es más fuerte que el muslo de mi padre. Cuando tenemos que levantar un peso, ¿cómo lo levantamos? Con las piernas, porque las piernas tienen fuerza. Y él dice, mira la fuerza. ¿Tú crees que mi padre era fuerte? Mi meñique es más fuerte que mi padre. ¿Y qué pasó con esa gran sabiduría que le dejaron sus amiguetes? ¿Qué pasó? El reino se dividió. Cuando la gente escuchó esto, la gente dice, ya está. Bueno, me estoy adelantando con la historia. Bueno, tenemos primeramente que con la soberbia viene la deshonra. Efectivamente, terminó Roboam en deshonra total. Leemos en el capítulo 13, otra vez más, sobre la soberbia. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Una vez más, el mismo pensamiento. Donde tú ves soberbia, cuidado, dale tiempo a lo mejor, pero siempre va a haber contienda. Siempre va a haber conflicto. Cuando leemos de esa historia, como Roboam contesta, qué interesante, dice, contestó el rey ásperamente. En el otro pasaje, en Primero de Reyes, dice duramente. La idea es que este rey se hace como listo para pelear. O sea, ya han venido en buen plan, han venido a decir, Señor, por favor, si puede hacerlo un poco más fácil, a lo mejor, si podemos solo trabajar 10 horas al día en vez de 12, si por favor podemos pagar un poquito menos de impuestos para tener más dinero para nuestra familia, y en vez de responder de una manera normal, oye, me pides eso y si se puede hacer, vamos a hacerlo. No. Él sube el tono y habla ásperamente con ellos. Y es normal, porque la soberbia siempre trae conflicto. Todos los personajes de la Biblia, que son personas así orgullosas, personas de soberbia, todos los personajes tienen conflicto en su vida. Y lo que es más, cada persona que tú conoces, que dices, esa persona es una persona de orgullosa total, piensa en su vida. Siempre tendrá conflicto. Porque la soberbia y la soberbia jamás es compatible. Y siempre, por lo tanto, hay conflicto con otros. Y por lo tanto, nos advierte el texto aquí diciendo, cuidado, porque con la soberbia no solamente es algo que Dios odia, no es solamente algo que trae deshonra, sino que es algo que trae conflicto constante en la vida. Y finalmente sigo leyendo y llego hasta el capítulo 16 que leímos juntos antes. Y dice así, antes del quebrantamiento es la soberbia. Una vez más, para ponerlo en orden, viene la soberbia y juntamente con esto viene quebrantamiento. La soberbia viene por delante, pero por detrás un fracaso total. Y antes de la caída
la altivez de espíritu. En el capítulo 29 dice el mismo pensamiento, dice, la soberbia del hombre le abate, le echa por los suelos. Es imposible tener éxito verdadero, si nosotros vivimos por medio de la soberbia. Y efectivamente es lo que pasa a Roboam. Roboam, con su gran soberbia, con su gran fuerza que él quería presentar ante el pueblo, es un fracaso, es el peor fracaso del reino. Peor incluso que Saúl ya era un fracaso, pero Roboam es el fracaso por excelencia. El reino se divide. Israel dice, mira, casa de David, allá vosotros con vuestro rey. Rey nuestro no es. Y vemos que las 10 tribus se apartan y ya tenemos una división y se empieza una guerra civil en Israel que durará siglos. Siglos hasta que por fin las tribus del norte son llevados cautivos a Siria y por fin se termina ese conflicto entre Israel y Judá. Todo en base de la soberbia de una persona. Yo leo estos pasajes y pregunto, ¿eso es lo que nosotros queremos en nuestra vida? ¿En serio? ¿Es lo que nosotros queremos? ¿Queremos deshonra? ¿Traer una ignominia sobre nosotros y nuestra familia? ¿Queremos conflictos, peleas constantes? ¿Queremos el fracaso del quebrantamiento? ¿Esto es lo que queremos? Porque si es lo que queremos, el camino para llegar ahí es muy fácil. Solo tenemos que dar rienda suelta a lo que es nuestro propio orgullo. Y da igual si dices que tengo poco o tengo mucho. El resultado será igual si tú dejas reinar en tu vida la soberbia del corazón humano. Leo todo esto y digo, pues no es lo que deseo para mi vida. Yo deseo otra cosa, entonces, ¿dónde está el otro camino? Y Proverbios rápidamente nos enseña otro camino. La soberbia tiene un contraste. ¿Cuál es? Pues leemos en estos textos, en el 2 que habíamos leído antes. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. Tenemos la humildad que viene aquí. También en el 16, después de hablar del quebrantamiento y la soberbia, después habla de mejor es humillar el espíritu con los humildes. En el capítulo 29 leemos, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Ese pensamiento de la humildad. Ahora, ¿qué es la humildad exactamente? Y eso es importante decir eso, porque a veces las personas imaginan que la humildad es una forma de hablar mal de nosotros mismos, como para, de alguna manera, aunque sabemos que no es verdad, lo decimos y así somos más humildes. Por ejemplo, si alguien dice, no, pero tú tienes un buen trabajo, tú ganas mucho dinero, ¿verdad? Y automáticamente dices, hombre, no, mi trabajo, bueno, me pagan lo justo, tengo para llegar al día de hoy y ya está. Es que muchas veces tenemos la sensación de que así nos mostramos más humildes, ¿no? Si rebajamos, incluso voy a dar otro ejemplo. Tú eres muy bueno en jugar al fútbol, ¿verdad? No, yo intento jugar, pero soy malísimo, vamos, que eso parece humildad, rebajarnos a nosotros mismos. Algunos seguro que recordáis que esa historia porque lo he contado antes, pero recuerdo que tenía yo creo que tenía 15, 16 años, esa edad tierna, ¿no? Que te sientes todavía niño y la primera vez que una chica te trata como una persona de verdad, te sientes el mundo entero. Recuerdo una chica que me invitó a invitarle bueno, diría un café, pero creo que era un colacao, era un chocolate. Y me invitó a invitarle. O sea, vamos, básicamente me dijo, págame lo que yo quiero. Y yo, como un tonto,
estaba dispuesto a soltar el dinero que no tenía para comprarle lo que quisiera. Y recuerdo que estamos ahí hablando y me dice, es que yo soy muy fea. Y yo dije lo que creo que diría cualquier chico de 16 años. Y creo que era justo lo que ella quería que dijera. Yo dije, ¿tú, fea? ¿Qué va? Tú eres guapísima. Y ella puso una sonrisa como... Ese momento que luego lo pienso y digo, yo tendría que haberle dicho, hombre, un poquito solamente, pero mucha no. O sea, pero os prometo, si hubiera dicho eso, si al decir ella, yo soy muy fea, si hubiera dicho, feica un poco, pero maja, de todas formas, se hubiera ofendido, aunque simplemente estaba dándole la razón en lo que había dicho. ¿Por qué? Porque ella no se creía lo que estaba diciendo. Ella se creía guapa, o igual tenía sus inseguridades, pero lo que quería es que alguien le reafirmara lo que ella quería en ese momento. Esa no es la humildad. Esta chica cuando se presentó como fea no estaba siendo humilde. La humildad verdadera tiene más que ver con realmente quién está en el centro de nuestro universo. Y lo que pasa muchas veces cuando nos rebajamos a nosotros mismos es que tenemos a nosotros mismos todavía en el centro de nuestro universo. Pero cuando nosotros empezamos a pensar en los demás, es cuando realmente mostramos humildad. Cuando ponemos a otros en el centro y estamos intentando invertir en otras personas. Oye, si Dios te ha dado talentos, si Dios te ha dado capacidades, si Dios te ha dado dinero, si Dios te ha dado recursos, úsalo para ayudar a otras personas, para edificar a otras personas. Piensa en los demás y así esa será la verdadera humildad, en vez de sencillamente intentar presentarte como si fueses menor de lo que eres. No solamente hablo de la humildad en los proverbios, sino también tengo que hablar de la sabiduría, que también salía en algunos de esos pasajes. En el 13:10 también dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, donde tenemos soberbia, orgullo, altivez por un lado, por el otro lado tenemos humildad y sabiduría. ¿Y cuál es el comienzo de la sabiduría? El temor de Jehová. Es conocer a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa, si recordáis, es la definición que os di para ese temor de Jehová. Es vivir consciente de quién es Dios, como decía Jeremy en esta mañana. Saber quién es nuestro Dios, su carácter, su personaje, de reconocerlo y vivir así constantemente. No solamente los domingos, que, mira, bajo a Dios del armario y me lo llevo a la iglesia conmigo. No, todos los días intento vivir consciente de quién es Dios. Y por lo tanto, eso lo que produce en la vida es verdadera sabiduría y empieza a producir la verdadera humildad. Porque cuando empezamos a entender cómo Dios nos ve, eso trae humildad. Porque nosotros nos vemos a nosotros mismos y sobre todo empezamos a compararnos, por lo menos con la gente que es peor que nosotros, nos comparamos y decimos, es que yo soy buena persona. Pero si nos ponemos al lado de Dios por un momento y de repente nos vemos en ese contexto y decimos, comparado con Dios, ¿qué soy yo? Nada. Peor que un gusano. Yo soy pecador ante Dios. Eso es lo que empieza, donde empieza la verdadera humildad. Y luego cuando nos damos cuenta de que siendo nosotros nada, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Y de repente vemos que hay una persona en nuestra vida que tiene necesidad, que tiene carencia. Y nosotros, Dios nos ha puesto ahí, que podemos ayudar a esta persona. ¿Qué hacemos? Esa es la verdadera humildad. ¿Qué dice el libro de Proverbios sobre esta humildad? Digo, la humildad y lo que
trae, lo que acompaña la humildad. Qué precioso texto, el 3:4 dice, ciertamente Él, esto es Dios, escarnecerá a los escarnecedores, pero a los humildes dará gracia. Ese es un pensamiento que se recoge 2 veces en el Nuevo Testamento. Santiago 4:6 lo cita, dice, pero Él, Dios, da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes que Dios ve la soberbia y es que le da asco? A las iglesias de Apocalipsis vemos la carta a los de la Odisea. Y dice, mira, vosotros os pensáis ricos, sois los mejores de los mejores, y sin embargo, dice, sois tibios. Ojalá que fueses calientes o fríos, pero puesto que sois tibios, ¿qué voy a hacer? Voy a escupiros de mi boca. Eso es lo que trae la soberbia ante Dios. La soberbia para Dios es para decir, por favor, ¡qué asco! Pero cuando Dios ve la humildad, no la humildad perfecta, yo creo que nadie alcance la humildad perfecta, pero Dios ve algo de humildad y Dios dice, quiero dar mi gracia para esta vida. Empezamos a comparar, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Seguir por el camino de la soberbia, encontrar el quebrantamiento, o ir por el camino de la humildad, encontrar esa puerta abierta del cielo que Dios dice, yo quiero dar mi gracia para tu vida, mi gracia es suficiente para ti para poder hacer todo lo que necesitas hacer en esta vida? Qué buen acompañante, ¿no? Qué bien que con la humildad siempre viene la gracia de Dios. Continúo leyendo, encuentro en el versículo 2 otra vez más, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esa sabiduría viene con la humildad, es que son compañeros de viaje, van unidos. Donde ves la sabiduría, va también la humildad. Donde ves la verdadera humildad, también está la sabiduría, porque Dios da sabiduría. También lo tenemos en Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios. Y Dios es el que da libremente, sin echar en cara. Y finalmente, y mucho, en varios textos, Proverbios habla de la honra que viene también con la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede humildad. O sea, aquí viene la humildad precediendo a la honra que viene detrás. Ese orden es importante porque muchos quieren honra, pero no están dispuestos a buscar la humildad. Pero aquí dice, no, la humildad viene primero y detrás le sigue esa honra. Lo opuesto de lo que hemos visto con la soberbia. Con la soberbia lo que venía detrás era la deshonra y ahora vemos que delante va la humildad y detrás viene esa honra para esta persona. La soberbia del hombre le abate, hemos leído antes, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La honra está detrás de la humildad. Quiero meditar por un momento en el Señor Jesucristo, que vino a este mundo, tal como hemos celebrado en esta mañana en la mesa del Señor. Él vino y ofreció su cuerpo para ser castigado sobre una cruz. Pero más allá de su cuerpo, sufrió espiritualmente la carga de pecado que nosotros merecíamos. Lo hizo porque era humilde, nos dice Filipenses. Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Y la honra qué? Si murió desnudo, solo, colgado en esa cruz. Pero Dios no lo abandonó. Dios no se olvidó de él. Más bien, fue resucitado y en gloria
exaltado para sentarse a la diestra de Dios. ¿Y sabes qué? La honra es suya para toda la eternidad. ¿Recordáis esa escena en Apocalipsis? Preciosa. Salen ahí el rollo con 7 sellos. ¿Quién tiene autoridad para abrir este rollo? ¿Quién puede romper los sellos? Juan, presente ahí mirando. A ver, ¿quién va a ser el que abre el rollo? Y no hay nadie. Empieza a llorar Juan pensando, pero quiero saber lo que está en el rollo y no hay nadie digno de abrir el rollo. Y le dice uno que está ahí presente, ¿lloras? ¿Por qué lloras? Hay uno que es digno. Hay uno que está por encima de todos. Tiene todo honor. Es suyo. ¿Por qué? Porque es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Juan da la vuelta y ve ahí al Cordero de Dios. Y el Cordero empieza a abrir este rollo. Es el único que es digno. Oye, si Dios puede glorificar a su Hijo, que en humildad obedeció su voluntad, ¿qué puede hacer con nosotros? Si nosotros nos humillamos ante Él y decimos, Señor, mi vida es tuya. La respuesta es que Dios puede honrar a sus hijos. No digo, a ver si voy a llegar a ser presidente del país. No sé si los niños todavía quieren ser presidente del país. Estamos en un momento, yo creo que muy malo para poner eso como lo más alto que hay. Yo creo que más bien estamos reordenando los pensamientos y diciendo, creo que sería lo peor que podría pasar a una persona. Pero no quiero decir que yo voy a llegar a ser alguien importante en este mundo. ¿Realmente nos importa intentar llegar a ser alguien importante en este mundo? ¿Y qué si llegamos a ser honrados por Dios? Si llegamos a glorificar a Dios de nuestras vidas de tal forma que el día que crucemos por aquella puerta y nos encontremos a la presencia del Señor, escuchemos aquellas palabras. Muy bien hecho, hijo. Eso es lo que yo deseaba de ti. Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esas mismas palabras que decía Cristo. ¿Eso es lo que nosotros queremos escuchar? Esto es lo que creo que realmente es la honra que tiene en mente aquí el sabio que nos presenta esto. Proverbios 22, versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Quiere decir que si yo soy humilde y temo a Dios, ¿voy a ser rico en este mundo? Podría ser. Dios nos ha permitido pues aprender y Dios nos ha dado capacidades y a lo mejor podemos llegar a ser ricos en este mundo. Pero cuidado, si es tu meta, esa riqueza volará. No digo que lo pierdas todo en un mes, pero imaginamos que tú eres rico y lo inviertes bien y lo usas bien, no lo vas a tener más allá de, ¿qué? ¿40 años? ¿30? ¿50? Porque nuestra vida en esta tierra es corta. Yo tengo la sensación de que esta riqueza, esa honra y esta vida no se limita a lo que serían las cosas físicas, materiales que nosotros experimentamos, sino es que desde luego va más allá. Y el pensamiento de que qué bonito es. Si Dios nos permite ser ricos en este mundo, fantástico, bien, pero mejor aún ser ricos en lo espiritual, ricos para con Dios. Si Dios nos da honra en este mundo y nos hablan de usted y la gente cuando nosotros nos acercamos, pues baja la voz en esta reverencia, con sorpresa. Bueno, bien, úsalo para el Señor, pero más aún es tener honra de Dios como sus siervos. Y qué bonito es tener una vida larga, completa en esta tierra, pero aún mucho mejor es tener una vida eterna en la presencia de Dios. Y cuando vuelvo a Roboam, encuentro algo curioso de él. Ese rey necio, que es el tonto de los tontos,
rechaza el consejo de sabios antes de escuchar incluso el consejo de sus amigos. Y sin embargo, leo estas palabras en 2 de Crónicas 12, y dice, y cuando Roboam se humilló. Hay momentos en que la Biblia nos deja sin palabras, porque no nos cuenta la historia. Digo, ¿será posible? Esa historia me la quería leer. Yo quería saber cómo Dios trajo a este joven orgulloso que se creía el no va más, cómo lo llevó al punto en que ocurre este versículo. Pero ahí está. No nos cuenta, tenemos que esperar para llegar al cielo un día. Y ahí vamos a preguntarle a Roboam, Roboam, cuéntame lo que pasó. ¿Qué pasó en tu vida? Pero efectivamente nos dice que se humilló y la ira de Dios se apartó de él. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Aquí tenemos a Roboam que se humilla ante Dios y Dios nos dice, ahora, tendrías que haberte humillado antes, ahora es demasiado tarde. No, Dios siempre tiene gracia, pero qué bonito sería para nosotros no esperar hasta el final de nuestra vida para por fin humillarnos y encontrar algo de la gracia de Dios. Qué bonito sería hoy mismo decir, Señor, hay orgullo en mi vida, hay soberbia en mi vida, hay muchísimo más de lo que incluso ven los demás, porque lo he aprendido a esconder muy bien, o por lo menos me parece que lo escondo bien. Y Señor, veo este orgullo, esa soberbia, y quiero que me la quites. Quiero que tú vayas limpiando mi vida porque quiero humillarme ante ti para poder encontrar esa gracia, esta sabiduría, incluso la honra que tú mereces de nuestras vidas. Que nosotros aprendamos de la elección de un rey soberbio, un rey necio, un rey orgulloso, que no caigamos en el mismo error. Padre, damos gracias por tu palabra, que levanta señales de peligro en el camino. Y Señor, reconocemos el peligro que tenemos por delante. Somos personas orgullosas, personas con soberbia. Y pedimos, por favor, que sigas obrando en nosotros para ir quitando más y más de este orgullo, para reemplazarlo con humildad, que podamos aprender no solamente a vernos pecadores y confiar en Cristo como Salvador, que es donde comienza la humildad, sino más allá de vivir conscientes de los que están delante de nosotros y poder invertir en sus vidas para que Cristo sea exaltado por medio de nuestras vidas. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.